Entonces vamos a ver cómo fue el paso de Sarcopterygi a los tetrápodos. ¿Qué características nuevas tenemos? Algunas vamos a ver. Ustedes tienen que investigar este punto con detalle, investiguenlo, agreguen. Yo voy a hablar sobre algunas de las características que son necesarias para la vida terrestre y los momentos en que aparecieron. Pero hay muchas más, por favor, investiguenlas. Todo depende de la evolución, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente con ser un Sarcopterygi es suficiente para caminar, ¿no? Acá tenemos una latimeria que no sabe si puede caminar. Todo depende de su evolución. ¿Qué es un tetrápoda? ¿Qué características tiene un tetrápodo? Acá estamos viendo un dibujo de Escher. Realmente es un dibujante holandés que ha trabajado muchísimo con estas transformaciones. Acá estamos viendo cómo un animal acuático se transforma en terrestre e inclusive algunos vuelven a ser acuáticos. Les aconsejo que lo busquen porque es un artista viendo transiciones entre una y otras cosas y en muchos casos a mundos imposibles. Es fantástico, yo lo admiro mucho. ¿Qué cosas tiene un tetrápoda? Este es el marco evolutivo que nosotros tenemos entre los tetrápodos. Teníamos los osteictios con dos grupos, Actinopterygi, que ya hemos terminado de ver, y ahora Sarcopterygi. Hemos visto los Actinistia y los Dipneusti, ¿no es cierto? Que son peces con pulmones o con adaptaciones particulares, como el tipo de aleta de tipo arquipterygial. Son grupos absolutamente acuáticos. Los tetrápodos es el grupo de los anfibios más los amniotas. Con más detalle vemos que tetrápoda en realidad es el Crown Group. Los Dipneusti y los Actinistia son también grupos con representantes actuales. Pero tenemos una serie bastante interesante de fósiles que nos permiten hablar sobre esta transición. Entonces, el Crown Group es tetrápoda, anfibio más amniota, y el stem group de los tetrápodos son todos estos fósiles. Aquí tenemos un poco más ampliado el árbol filogenético, en donde tenemos aquí los actinistias actuales, aquí los dimnos actuales, y todos estos fósiles, y aquí tenemos un grupo denominado Stegocephali, que incluye a tetrápoda. Pero el grupo hermano de dimno es tetrapodomorfa, o sea, son todos los fósiles más relacionados con los tetrápodos que con algunos de los otros grupos. Este tetrapodomorfa es un grupo total, un pangroup, o sea que incluye al antecesor y a todos sus descendientes. El nombre de tetrápoda no lo podemos poner aquí en tetrapodomorfa. Históricamente, convencionalmente, como la mayor parte de la sistemática de los vertebrados fue modernizada y puesta al día por un paleontólogo, Romer, él había puesto que tetrápodas eran los que tenían 4 patas. La definición por una apomorfía, la presencia de 4 patas, nos indica que tetrápoda tendría que estar ubicado aquí. ¿Qué pasa si las patas evolucionaron más de una vez? ¿Qué pasa cuando una aleta se transforma en pata? ¿De repente aparecen las patas? No, hay varios pasos intermedios y podemos desdoblar esta única característica, quiridio o patas, en varias características, la formación del antebrazo, etcétera, la mano, y por lo tanto que tengan distintos momentos evolutivos en el que aparecieron. Nosotros tetrápoda lo vamos a definir clavísticamente y lo vamos a definir como el Crown Group, o sea, el ancestro común más cercano a todos los anfibios y a todos los amniotas junto con los descendientes de ese ancestro. No significa esto de que únicamente vamos a considerar los organismos actuales, el Crown Group, sino también los fósiles relacionados más a los organismos actuales que a otros fósiles. Es una definición basada en el nodo.
Nosotros definimos a tetrápoda como el nodo que contiene, es el ancestro común de todos los anfibios y todos los amniotas. Diferente es un stem group, que se usa para cualquier fósil que esté estrechamente relacionado con los tetrápodas, más relacionado con los tetrápodas que con los dimnodos. Esa es una definición de stem group. Y en este stem group es donde podríamos incluir tetrapodomorfa, es un stem group. La suma del stem group, que son los fósiles más relacionados, más el crown group, da el pan group o el grupo total de los tetrápodas. Veamos un poco las diferencias, que es un stem group versus un crown group. Es importante que lo sepan porque en toda la materia nosotros vamos a preferir poner los nombres más distintivos para los crown group. Les aconsejo que lean un artículo que está en el libro de Sistemática y Filogenia sobre a qué llamamos aves. Pero lo voy a explicar más o menos. Si nosotros tenemos un grupo con representantes actuales y acá otro grupo con representantes actuales, el ancestro sería este. Como tenemos en las dos ramas, tenemos representantes actuales, esto es lo que denominamos un crown group. Si nosotros tenemos un grupo de fósiles más relacionados a este crown group que a este otro crown group, tenemos aquí el stem group. Como se ve, es un grupo parafilético porque no incluye al crown group, sino solamente se refiere a los fósiles que hacen el stem, o sea, la rama que va a dar lugar al crown group. Y si nosotros sumamos el stem group más el crown group, todo esto es un pan group o grupo total. Veamos cómo sería este ejemplo con el caso que nosotros tenemos con los tetrápodos. Nosotros aquí tendríamos el árbol filogenético simplificado de varios tetrápodos, en donde podríamos poner los nombres nuestros. Entonces, los anfibios más los amniotas es lo que llamamos tetrápoda. Esto es un crown group. Junto con los Dimneusti forman otro crown group y el stem group sería este. Lo mismo que de tetrápodo, el stem group sería si nosotros sacamos a los tetrapodomorfa y a los stegocéfali, pero eliminamos a los tetrápodos, esto también es el stem group de tetrápoda. Stegocéfali es un grupo más amplio que tetrápodo porque incluye a todos los grupos que tienen quiridio, o sea, el crown group más una serie de fósiles que tienen quiridio. Esta es una definición basada en apomorfía, no en nodo. Depende del grado de conocimiento que nosotros tengamos de la apomorfía particularmente. Si sabemos exactamente qué es quiridio y si apareció una sola vez. Pero si nosotros descubrimos que esta característica quiridio apareció antes o después, entonces tenemos que cambiar la definición. Nos pasa eso con las aves. La habíamos definido por el grupo que tenía plumas, pero de repente empezamos a descubrir que las plumas habían aparecido antes y en los dinosaurios, etc. Entonces, hacer la característica de un grupo por una apomorfía solamente hace que el nombre cambie según tengamos mayor o menor conocimiento de cuándo apareció esa apomorfía. No es la mejor forma. El tetrápodo actual de crown group son los batracomorfa, que incluye una serie de fósiles más los anfibios, y los reptiliomorfa, que incluyen una serie de fósiles más los amniotas. Entonces, este sería nuestro cladograma, batracomorfa, que incluye a los fósiles más los anfibios, y reptiliomorfa con una serie de fósiles más los amniotas. ¿Qué es un tetrápodo? Este sería el grupo realmente monofilético. Y eso nos crea un problema, porque hay muchos grupos que tienen quiridio, pero no son tetrápodos. O sea, tienen 4 patas, pero no son tetrápodos. Todos estos fósiles que vemos aquí tienen un quiridio que no es una aleta. Pero sin embargo, no los vamos a considerar tetrápodas, sino el grupo stem de los tetrápodos. Los stegocéfali, los que adquirieron este quiridio, son muy antiguos. Provienen del Devónico superior, o sea, 365 millones de años, casi 400 millones de años. Y aquí tenemos un grupo de peces y los celacantos,
Y aquí tenemos algunos grupos que pertenecen a los Stegoscephali. Y fíjense que aparecieron más o menos, este Tiktaalik es el más antiguo que conocemos del grupo. Los Stegoscephalis contienen muchos fósiles y los tetrápodos. Veamos algunas características que aparecieron en los Stegoscephalis. Los 4 miembros con dactilia. Los miembros anteriores y posteriores tienen un patrón común. Y ese patrón común está dado por un segmento proximal, el húmero, o en el caso de las patas, el fémur, que tiene un solo elemento. Ese es el estilo podio. Luego un pseudopodio, que tiene radio y una o tibia y fíbula en el caso de las patas. Luego una serie de huesecillos que forman el carpo o el tarso, y los dedos, dactilia. Sirve para el miembro anterior como para el miembro posterior. Y tiene un hombro, esta articulación que hay aquí con la cintura, que permite rotar. Estas novedades están derivadas de una aleta de tipo arquipterigio. Veamos cómo. Aquí tenemos el arquipterigio de Neoceratodus, que es un dimnoo que tiene una aleta arquipterigial. El dimnoo, con esta aleta arquipterigial que también lo tienen en los actinistia, en algunos fósiles, como Eutenosteron, ya este arquipterigio se ha modificado y solamente tiene elementos en uno de los lados y no en el otro. Y vemos que en los primeros tetrápodos tenemos esta conformación, luego esta, y que da lugar al quiridio típico. No solo lo vemos en los huesos, también vemos que hay continuidad genética entre uno y otro. Eso no lo podemos ver en los fósiles, pero sí lo podemos ver con el tipo de genes reguladores que sirven para formar una aleta, en donde vemos que hay unos genes que sirven para estirar y otros genes que determinan cuál es la parte anterior y posterior de la aleta. Y los mismos genes regulan también la formación de un quiridio típico de un tetrápodo. La evolución no inventa cosas nuevas, sino que reacomoda lo anterior. Esto es una exaptación. Este quiridio no es que apareció de un momento al otro. Nosotros teníamos una serie de peces fósiles, Eutenosteron, Panderictis, el pistoje, y se descubrió hace relativamente poco Tiktaalik. Y este Tiktaalik era medio un pescado, medio un tetrápodo. Era un pescado porque tenía una cola, tenía una aleta de tetrapodomorfa, tenían el arquipterigio modificado, pero en Tiktaalik apareció la muñeca, o sea, una articulación en medio de la estructura ósea. Aquí también tenemos, miren, estos de aquí sería el stem group de tetrápoda, estos también, tetrápodas aparecerían en esta zona de acá, en donde vemos que estos peces tienen aletas, modificadas, pero aletas en fin. En Tiktaalik aparece ya esa articulación intermedia, y ya en Acanthostega y Ictiostega aparecen los dedos. Pero fíjense algo muy característico, que al principio no teníamos 5 dedos, teníamos muchos más, hasta 8 dedos, y hay varios grupos que tienen dedos que ahora llamaríamos supernumerarios. En ese momento eran los dedos normales, hasta que finalmente en tetrápoda se estabilizaron en 5 dedos. No todos tienen 5 dedos, por ejemplo los anfibios tienen 4 dedos en la mano, pero eso es una reducción posterior, o las serpientes no tienen ninguno, eso es una reducción posterior. Este Tiktaalik, que realmente revolucionó nuestro conocimiento sobre la evolución de este grupo, es un fósil que ha sido encontrado en Groenlandia, aquí vemos, y que esta tiene dos cosas. Por un lado, la rotación del hombro, que permite que la aleta que estaba así rote para ponerse debajo del cuerpo. Y por otro lado, tiene la articulación de la muñeca que le permite elevarse del sustrato. Tiktaalik's heavy-duty fin still helped it to swim. But if it hit the shallows, the bones and joints would help to push itself up and punt around. Esta rotación y esta
articulación, no necesariamente para la conquista del medio terrestre. Veamos que pueden haber otras posibilidades. Tenía los ojos bien dirigidos hacia la parte superior. Esta elevación del cuerpo le permitió quizás salir del agua un poco y poder mirar hacia afuera. Miren, tenían no solo esa forma de mover los miembros, sino esta otra, ven aquí está alternadamente, que eso ya había aparecido antes. Y vivían en aguas muy pampitas. Pueden hacer esto, que puedan elevarse, y esa elevación da la idea quizás de la teoría de la buena vista. Que ha sido encontrado en Groenlandia. Es una canción muy divertida en donde aparece Neil Shubin, que es el descubridor de este fósil y que ha investigado mucho esta transición. Es un paleontólogo relativamente joven. Esta canción es muy divertida. Esto lo han hecho con una reconstrucción de Tiktaalik, y con esa reconstrucción han jugado mostrándolo en varios. Volvemos a esto y vemos qué importante es este fósil, que nos permite conocer un poco más sobre la transición entre una aleta y un quiridio. Los primeros grupos del stem de tetrápoda eran, por ejemplo, Acantostega, que sabemos que tenía vida acuática. Lo sabemos porque hay una aleta caudal, todavía hay restos de la línea lateral, los miembros son polidáctilos y posiblemente hayan sido, con estos numerosos dedos, les haya servido para tener una manopla para nadar mejor y branquias internas. En un primer momento no era necesariamente caminar en la tierra. No sabemos exactamente cuáles eran las posibles ventajas, pero las hemos imaginado. Por ejemplo, para trasladarse entre charcas durante las épocas de condiciones áridas. Veamos este video de Tiktaalik, en donde muestra cómo puede pasar de un charco al otro por medio de la tierra. Es un video de la BBC One de David Attenborough. The arrival of the first vertebrate animal